¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de ¿Qué te cuento? Recuerden que este programa es una colaboración entre Agenda MX y la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Yo soy Alexa Mendoza, soy egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y estudiante del posgrado en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, también perteneciente a esta casa de estudios. Y me da muchísimo gusto tenerte por aquí en otro programa más de ¿Qué te cuento? Ojalá que si andas navegando en tu red social favorita y te topas con esta transmisión, te animes a quedarte durante todo el programa porque esta semana te vamos a contar sobre un tema que nos puede sonar a una gran amenaza, pero que al mismo tiempo es algo que vemos como una posibilidad muy lejana. Hablaremos sobre las erupciones de los volcanes y qué tan probable es que suceda una catástrofe. Por eso, el tema del día de hoy es lava volcánica aliada o adversaria. Y para contarnos sobre este tema, tendremos a nuestro invitado de honor, el doctor Rafael Torres Orozco, del Centro de Ciencias de la Tierra, región Jalapa. Además, como cada semana, nuestras diferentes secciones, iniciando con Y esto también es ciencia, seguido de nuestra sección de entrevista y, por último, pero no menos importante, te cuento mi ciencia. Vamos a dar inicio ahora sí con la sección de Y esto también es ciencia a cargo de Cintia Sánchez. Vamos con ella. A veces despertamos tristes, sin ganas, como si todo nos preocupara. ¿Es normal? ¿O es el inicio de un padecimiento? Se estima que las enfermedades mentales afectan al 30% de la población, siendo las más comunes la ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, entre otros. 1 de cada 4 mexicanos entre los 18 y 65 años ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo 1 de cada 5 recibe tratamiento. ¿En qué momento se puede asumir que alguien ya está desarrollando una enfermedad mental? Cuando su personalidad se modifica en forma negativa, es decir, cuando rebasa ciertos límites y nos paraliza, nos enferma y nos expone incluso físicamente. Nuestra salud mental es importante. No todo se soluciona echándole ganas. Pide la ayuda de un profesional. Y eso también es ciencia. Muchísimas gracias a Cintia Sánchez por otra cápsula de Y eso también es ciencia. Y ahora sí, nos vamos a ir con nuestra sección de entrevista. Te recuerdo que el tema del día de hoy es lava volcánica, aliada o adversaria. Nuestro invitado especial es el doctor Rafael Torres Orozco, del Centro de Ciencias de la Tierra, región Jalapa. Les cuento un poco sobre su semblanza. Él es licenciado en Geografía por la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en Ciencias de la Tierra por el Instituto de Geología de la UNAM y por la Universidad de Massey en Nueva Zelanda, respectivamente. Realizó también 3 postdoctorados en vulcanología física y experimental en la Universidad de Manchester, en la Universidad de Colegio de Londres y en el Centro de Geociencias de la UNAM. Actualmente es investigador de tiempo completo titular C en el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, así como miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado en investigación experimental usando rayos X de ciclotrón en los aceleradores de partículas de Reino Unido, Australia e Italia. Ha dirigido también y codirigido tesistas e impartido cátedra de licenciatura y de posgrado en México y en el extranjero. Dentro de sus líneas de investigación está la vulcanología física y experimental y también dirige proyectos para estudiar las erupciones de diferentes volcanes del país. Además, colabora activamente en proyectos de investigación con grupos en México, Nueva Zelanda y Reino Unido, e Italia. Bueno, vamos a enlazarnos con él para platicar un poquito más sobre este tema del día de hoy. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación antes que nada y bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Bueno, si le parece bien, vamos a iniciar con una pequeña introducción de lo que vamos a estar hablando durante nuestra entrevista, porque este tema surge ya que recientemente un volcán en las islas de La Palma, perteneciente al archipiélago de las Islas Canarias, hizo erupción, empezando desde septiembre de este año hasta la fecha actual, ¿no?
Y se trata de la primera erupción en la isla desde 1971. Y aunque no se reportan daños en los habitantes de municipios cercanos, han sido numerosos los daños provocados en infraestructuras, edificaciones, vehículos, agricultura y sobre todo medio ambiente, lo cual despierta cierto sentido de alerta en las poblaciones cercanas a volcanes a nivel internacional. Y bueno, por eso quisiera empezar por preguntarle, ¿a qué se debe que este volcán haya hecho erupción después de tantos años? Y en sí, ¿cuáles son las razones que hacen que un volcán entre en actividad? Ok, bueno, voy a tratar de contestar ambas preguntas de por qué tiene actividad volcánica y a qué se debe que hayan pasado tantos años, con una misma explicación, digamos, y que es la siguiente, que, bueno, las erupciones volcánicas, para que se produzcan, necesita que un factor principal o predominante, que es que exista ascenso de magma hacia la superficie. El magma es roca fundida, básicamente. Esta roca fundida se forma en la profundidad de la Tierra. Recordemos o vamos a hablar que la Tierra tiene 3 capas principales, que son la corteza, que es sobre la cual vivimos, sobre la cual están las ciudades, los continentes. Después viene el manto, que está debajo de la corteza, y por último el núcleo, que es pues el centro del planeta Tierra, ¿no? Entonces, el magma, que es esa roca fundida, se produce en el manto de la Tierra. Es decir, o sea, en la parte media, ¿no?, del planeta. Desde ahí, ese magma o esa roca fundida, que vamos a tratarla como si fuera un fluido, es decir, como un fluido puede ser el agua o cualquier líquido, para hacerlo de manera simple, ese fluido necesita ascender hacia la superficie para producir erupciones volcánicas. Ahora, para que logre ascender a la superficie hay muchísimos factores que intervienen, pero de manera simple vamos a hablar de que necesitamos 2 cosas, que son la tasa de formación de ese magma, o sea, qué tan rápido y qué tan frecuente se forma el magma en el manto, y número 2, la velocidad de ascenso de ese magma, es decir, ya se formó, a qué velocidad va ascendiendo hacia la superficie de la Tierra y que puede producir una erupción volcánica. Entonces, contestar esas 2 preguntas o resolver esas 2 variables es prácticamente, bueno, es muy difícil. En muchos casos de este planeta, de los volcanes del planeta, es imposible. Pero esas son las condiciones que se requieren. En el caso de La Palma, ¿por qué se produce una erupción? Bueno, nuevamente tenemos ascenso de magma hacia la superficie. Ese magma se formó en algún lugar del manto de la Tierra y empezó a ascender con una velocidad. La velocidad generalmente sí la podemos calcular, pero una vez que ya está la erupción, no antes, ¿no? Entonces, ese es el problema, que podemos decir que en realidad la erupción anterior de la isla de La Palma fue en los años 70, en 1970. Realmente no ha pasado tanto tiempo. 50 años para un volcán en erupción no es tanto tiempo. Por ejemplo, tenemos el volcán de Colima en México, uno de los volcanes en los que yo me dedico a estudiar, y ha tenido erupciones frecuentes en la última década, ¿no? Desde 2000 a la fecha, más o menos. Por ahora ya está tranquilo. Pero en realidad la erupción anterior de mayor intensidad y de mayor magnitud, que podemos decir que fue importante, ocurrió hace 100 años, ¿no? En 1913. Entonces, entre 1913 y 2015, que fue la última erupción de Colima fuerte, pasaron 102 años, ¿no? Así que en el caso de La Palma, que son 50 años, en realidad no es tanto tiempo. Y bueno, esas escalas de tiempo para saber si es mucho o es poco, las sabemos de manera relativa, comparando los diferentes volcanes del mundo, ¿no? De diferentes tipos de erupciones. Otro volcán, por ejemplo, en el mundo, otro tipo de volcán, que son los supervolcanes, como son la famosa caldera de Yellowstone en Estados Unidos, que, bueno, es un volcán del cual hay muchas películas. ¿Y qué pasaría si Yellowstone entra en erupción y es el apocalipsis? Bueno, ese volcán hace erupción. Me parece que el ciclo de retorno de las erupciones de ese volcán es de cada 500,000 años, algo así. O sea, cada 500,000 años entra en erupción. Entonces
saber si está haciendo erupción de manera frecuente o si se está tomando mucho tiempo es relativo, ¿no? Depende de qué volcán hablemos, depende de qué intensidad y magnitud de erupción estamos hablando. Claro. Y voy a hacer otra nota ahí, que en el caso de La Palma, de esta erupción de Cumbre Vieja, en realidad no es una erupción tan grande, es una erupción pequeña. Pequeña, ¿cómo determinamos si una erupción es grande o pequeña? Bueno, hay un índice que se llama el índice de explosividad volcánica. Okay. Y ese índice toma en cuenta dos variables que son el volumen de material que está siendo eruptado a la superficie, con el cual podemos saber qué tanto magma se formó al interior de la Tierra. Y número dos, la altura de la columna o de las plumas de ceniza que salen, ¿no?, hacia la superficie. En el caso de La Palma estamos hablando de erupciones de decenas a centenas de metros cúbicos de material. Una erupción ya grande, por ser la más pequeña pero que ya es grande, es una erupción que produce más o menos 1000 metros cúbicos de material en la superficie. Un ejemplo de una erupción de 1000 metros cúbicos de material en la superficie fue la erupción del Monte Santa Elena en Estados Unidos en 1980, que si la buscan en internet, bueno, hay muchísimas imágenes y fotografías. Fue muy documentada en ese entonces y cambió como todo el conocimiento que se sabe acerca de volcanes. Y esa erupción, para que tengan un referente de qué tanto es mucho, que es una erupción grande, equivale más o menos a 1600 veces la bomba atómica de Hiroshima. Entonces, piensen en la bomba atómica de Hiroshima, multiplíquenlo por 1600 veces y esa es una erupción grande, ¿no? Grande sin ser la más grande, ¿no? Sino apenas una grande que sí ya es importante. Entonces, la erupción de La Palma pues todavía está muy lejos de llegar a eso. Controlada, ¿no? Es explosiva, o sea, sí tiene explosiones y hay peligros asociados, hay daños materiales, daños en la infraestructura. Básicamente el poblado sobre el cual hizo erupción y se derramaron los flujos de lava y todo eso, pues quedó inhabitable, o sea, ya no se puede recuperar nada, ya esa zona es inhabitable. Sin embargo, estamos hablando de efectos a escala local, ¿no? Que dañaron esa parte de la isla y ya incluso me parece que en otras partes de la isla, alejadas de este volcán, pues no están sufriendo tanto, como tú dijiste muy bien en la introducción, no están realmente teniendo tantos problemas, ¿no? Más allá de pues la ceniza que cae y todo esto. Claro. Ok, bueno, de esto que nos comenta a mí me surgen algunas dudas que no estaban previstas, pero entonces no podríamos hablar como de que se puede predecir la erupción de los volcanes, porque yo estaba leyendo cuando investigué un poco sobre esta erupción del volcán de La Palma, que se vieron varios sismos antes de que empezara a hacer erupción. Entonces no sé si sea como una manera de predecir a lo mejor o está relacionada una cosa con otra. Bueno, así vamos a decir, como para yo no comprometerme, que a la fecha no se pueden predecir erupciones volcánicas, ¿no? Nunca se sabe cuándo un volcán va a hacer erupción. Okay. Lo que sí es verdad es que cuando el volcán ya tiene, como bien dice, ciertos signos de actividad, antes de que empiece a hacer erupción, no sé, semanas antes o días antes, o en muchos casos meses antes, ya empieza a haber signos de que algo está sucediendo ahí abajo, ¿no? De que hay, por ejemplo, de que el magma está ascendiendo a la superficie y lo que ocurre es que cuando asciende el magma a la superficie se va rompiendo las rocas que están al interior. Entonces, como esas rocas se van rompiendo de que este fluido se va abriendo paso, este fluido tiene gases, entonces forma burbujas y las burbujas van como reventando y van moviéndose y por eso se produce sismicidad. Entonces, muchos de los registros también, bueno, la gente de Colima que está en el monitoreo de este volcán sabe muy bien de este tema y muchos de los sismos que se producen antes de una erupción, pues los tienen como bien identificados, pueden decir más o menos o dar una idea de hacia dónde va a evolucionar esta actividad, si solo son sismos que se van a quedar en movimiento de magma al interior y ya, o si son sismos de intensidad suficiente como para sugerir que sí va a ser erupción el volcán, ¿no? Pero estamos hablando aquí de semanas,
quizá un par de meses antes de que haga erupción, ¿no? Pero si queremos saber lo que va a pasar un año antes, pues no, es imposible, ¿no? A la fecha. Sí, claro que sí. Bueno, esto responde un poco la siguiente pregunta que teníamos preparada, que es si esto podría pasar, bueno, esto que pasó en La Palma, podría pasar también con el Popocatépetl, que es uno de los volcanes pues más icónicos de México, y sabiendo que su última actividad importante fue en el año 2000, me parece. Entonces, igual habría como alguno de estos síntomas, como los sismos, o de plano, pues no se sabe cuándo podría pasar. Sí, bueno, esa pregunta es complicado porque los volcanes, bueno, así cada vez que me lo preguntan a mis amigos o estudiantes, pues siempre les digo lo mismo, entonces es chistoso que creo que ya es como repetitivo, que se ríen de mí de que lo digo y lo digo y lo digo, pero bueno, los volcanes son como personas, entonces cuando las personas van con un psicólogo por, no sé, por X o Y problema, en realidad, pues un psicólogo tiene que tratar a cada persona como un individuo, ¿no? Porque pues cada persona es diferente y es un mundo diferente, ¿no? Entonces los volcanes son más o menos lo mismo. Cada volcán es una historia diferente, se comporta de una manera diferente, entonces es como muy difícil. Yo, por ejemplo, hice mis estudios de doctorado en Nueva Zelanda con un volcán en especial, pero después si me vengo al Popo o a trabajar en otra parte del mundo, en México, en el volcán que sea, ya es otra historia, ¿no? Y es como empezar otra vez de cero a entender cómo funciona, cómo se comporta, qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? En qué fechas hace erupción, en qué fechas no, bueno, más o menos. Entonces, en el caso del Popo, pues es un volcán, como dices, que está activo, ¿no? De hecho, desde 1994 ha tenido erupciones. La del 2000 fue la última de mayor intensidad. Y de nueva cuenta, aunque la del 2000 fue la de mayor intensidad, en realidad fue una erupción muy pequeña, muy pequeña. Si podría pasar algo como La Palma, pues sí, definitivamente. O sea, ese volcán la erupción de La Palma es una erupción de un cierto estilo. Los vulcanólogos clasificamos las erupciones en diferentes tipos. La erupción de La Palma es una erupción que llamaremos efusiva, porque, bueno, la palabra efusiva se refiere a que salen flujos de lava y se desparraman por las laderas y todo esto, que evolucionó a una erupción explosiva, de baja explosividad, pero explosiva, de tipo, se llama estromboliano por el volcán Stromboli en Italia, o vulcaniana por el volcán también Vulcano, también en Italia. Entonces, este tipo de erupciones son muy comunes en la mayoría de los volcanes del mundo cuando tienen actividad moderada. Entonces, el Popo ha tenido erupciones vulcanianas, pequeñas, ha tenido en su historia erupciones también, fases estrombolianas, flujos de lava que se derraman. O sea, sí. La diferencia es que, bueno, en el caso de La Palma, el poblado estaba pegado ahí al foco eruptivo, al lugar de donde salió todo este material, ¿no? Sí. Por eso es que los efectos, las afectaciones son tan importantes, pues porque está pegado ahí, ¿no? Es como si en el Popo tuviéramos poblados ahí sobre las laderas del cono volcánico, ¿no? Entonces ya estarían completamente sepultadas. En realidad, el peligro verdadero del Popocatépetl es que es un volcán enorme, es un coloso de volcán. Y en su historia eruptiva ha tenido erupciones tan grandes como la que te comentaba del Monte Santa Elena, que equivale a 1.600 bombas atómicas. El Popo ha tenido erupciones de ese tipo o más grandes incluso, muchas veces en su historia geológica. Entonces, definitivamente tiene el potencial de repetirlo, ¿no? No sabemos cuándo, tal vez ocurra en 100 años, o sea, en realidad, pues es imposible saber cuándo va a pasar, pero definitivamente va a pasar en algún momento, ¿no? Ok, perfecto. Tengo otra preguntita que ahorita me llamó la atención cuando usted dijo que el Popocatépetl es un volcán que está activo. Entonces, hay volcanes que no están activos y no pasa nada, o sea, que ya no hay riesgo de que hagan erupción, ¿cierto? Sí, cierto. En general se considera como inactivo un volcán que no ha hecho erupción en los últimos 10.000 años. Entonces, o sea, es bastante tiempo, ¿no? Para escala de los seres humanos, es mucho tiempo. Pero sí hay, o sea, en México,
cerca de Jalapa tenemos el Cofre de Perote, por ejemplo, que es un volcán inactivo, que ya no va a volver a hacer erupción en teoría, ¿no? Siempre, pues todo nos puede sorprender, siempre hay cambios drásticos en el conocimiento, pero bueno, sí. En teoría, pues es un volcán inactivo, no registra sismicidad, no hay evidencias de movimiento de magma al interior del volcán, está dormido completamente, si no es que apagado, ¿no? Otro ejemplo es el Iztaccíhuatl, que justo está pegado al Popocatépetl, que tampoco tiene evidencias que sugieran que hay magma moviéndose debajo del volcán. Okay. Y bueno, entonces a partir de esas dos variables, que son uno, el tiempo, desde cuando ocurrió la última erupción, y las evidencias que se dice que son de tipo geofísico, a partir de esas dos cosas es como podemos determinar si un volcán está activo o inactivo, ¿no? Perfecto. Bueno, y ahora ya hablando un poco sobre los impactos que pueden tener estas pues, erupciones, ya hablamos un poco sobre los riesgos sociales, ¿no? De los poblados que están cercanos, pero también cuáles serían a lo mejor afectaciones de tipo ambiental o de tipo, pues ya más específicamente económico, sí. Con una erupción de esta magnitud, que pues usted nos comenta que no es tan grande. Y bueno, ¿cómo aplicaría esto a nivel mundial o específicamente si sucediera en México, cómo es que afectaría? Bueno, una erupción, digamos, en México, bueno, como decía la de La Palma, que tiene efectos locales o incluso más grande, como estas erupciones que puede tener el Popo, en general, lo que cambia de manera simple son los efectos, la escala el alcance de los efectos, ¿no? Okay, sí. O sea, el alcance en cuanto a área de distribución, población afectada, etcétera. Pero bueno, los peligros se relacionan básicamente de tipo ambiental, etcétera, porque los volcanes producen, número uno, porque producen estas nubes de ceniza incandescente enormes que en el mejor de los casos se forman columnas o plumas que se elevan hacia la atmósfera. Ajá. Lo que pasa con estas columnas que se elevan hacia la atmósfera es que se empiezan a enfriar, porque el aire empiezan a entrañar aire atmosférico, ¿no? Entonces empiezan a enfriar y ese material ya no está caliente, ya es ceniza fría, digamos, solidificada, pero el problema es que tiene muchos químicos como cloro, azufre, dióxido de carbono, etcétera, que son nocivos pues para la salud. Primero que nada, si los respiramos son nocivos. Y en segundo lugar, porque de estas columnas de ceniza se dispersan y a la postre llueven. Entonces, si empieza a llover este material sobre los campos de cultivo, por ejemplo, pues acidifica el suelo, quema la vegetación, la destruye porque está lloviendo un ácido, básicamente. Sí. Esto también va a depender mucho de la composición química del material. Los magmas que forman las erupciones volcánicas pueden ser básicos o ácidos. Entonces, dependiendo de esta composición, van a ser también los efectos sobre el medio ambiente, ¿no? Pero digamos que en general, si vivimos cerca de un volcán, normalmente cerca de los volcanes que forman suelos muy ricos en nutrimentos, pues hay muchos cultivos, hay desarrollo de ganadería, hay muchas actividades primarias, etcétera, y son las que se ven en primer lugar afectadas. En segundo lugar, la ceniza, cuando se solidifica, bueno, cuando llueve y se solidifica, si tenemos, no sé, 1 centímetro de ceniza sobre un techo que no está preparado para soportar ese peso, pues la infraestructura tiende a colapsar, ¿no? Los techos tienden a colapsar y eso se ha visto en muchas erupciones. Este año hubo una erupción en Guatemala, justamente, donde hubo consecuencias de este tipo, ¿no? Sí. Pero bueno, y si ahora hablamos de erupciones, ha habido erupciones en la historia de la Tierra y la historia en la historia de los seres humanos, o sea, que los seres humanos lo han presenciado, ha habido erupciones gigantescas. Hay un supervolcán en Nueva Zelanda que se llama Taupo, que es más o menos parecido a Yellowstone en Estados Unidos. En México también tenemos de estos supervolcanes, uno muy cerca de Jalapa, que son los Humeros. Y estos supervolcanes pueden producir erupciones que son supererupciones. Entonces, para
ponerlo en perspectiva, si la erupción del Monte Santa Elena tuvo un kilómetro cúbico de material y equivale a 1.600 bombas atómicas, una de estas supererupciones suele tener 10 kilómetros cúbicos a 100 kilómetros cúbicos a 1.000 kilómetros cúbicos, ¿no? O sea, estamos hablando de al menos de 3 órdenes de magnitud mayor. Claro. Y las consecuencias de estas erupciones ya no son locales o ya no son... Una erupción del Popo sería un problema nacional, pero estas erupciones ya son fenómenos globales, ¿no? Que incluso una erupción de esta supervolcán en Nueva Zelanda disminuyó la temperatura de la Tierra 12 grados centígrados durante 2 años, creo 3 años, algo así. Wow. Y lo mismo, incluso hubo una erupción en México en 1982 del volcán Chichonal en Chiapas, que de esa erupción no se sabe mucho, no se escucha mucho porque no había como científicos, no había tanta información, por supuesto no había internet ni medios de divulgación. Y esta erupción, sin ser tan grande, también produjo material que le dio la vuelta a la Tierra no me acuerdo cuántas veces, pero al menos un par de veces. Esta ceniza de material le dio la vuelta a la Tierra y también tuvo efectos en el clima. Claro. Pues qué importante, la verdad, mantener investigación sobre los volcanes justamente para poder, pues, un poco controlar lo que vaya sucediendo, ¿no? En cuanto a una erupción o una estimación de erupción, porque yo veía en los videos que vi sobre los habitantes de la población cercana a La Palma, pues como decía, no hubo como personas heridas o personas difuntas. Sin embargo, sí se veía, pues cuando les hacían entrevistas, bastante tristes, preocupados, porque pues perdían sus casas, ¿no? Como decía usted, Sí, tenían claro. riesgos de que las casas colapsaran. Entonces, pues sí, fue una situación, pues, dentro de todo controlada, pero que aún así tiene un gran impacto social también, ¿no? Y Sí, bueno, sí. como dice usted, también ambiental. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Aquí en México sí se están manteniendo investigaciones o monitoreos constantes sobre las actividades de los volcanes como el Popocatépetl, como el de Colima o como los que usted nos menciona, o se centralizan en algunos más importantes. Sí, pues sí se trata de hacer monitoreo en los volcanes más importantes. Todo empezó en el 94 con el Popocatépetl, claro, fue el primero que fue bien monitoreado, bueno, más o menos bien monitoreado, que sí hay bastante conocimiento, sobre todo de sismología. Sí. Después el de Colima también se encuentra monitoreado. Por supuesto siempre hay problemas, ¿no? De que monitorear un volcán es bastante costoso y requiere que el monitoreo sea además constante, requiere personal capacitado para realizarlo, ¿no? Entonces, entre estas dos variables de costos y personal, siempre hay problemas, ¿no? Sobre todo porque a pesar de que a nivel nacional hay un organismo que es el responsable de hacer este monitoreo volcánico, que es el Centro Nacional de Prevención y Desastres, o bueno, si no de hacer el monitoreo, pero sí de, digamos, administrarlo, generalmente los esfuerzos de monitoreo recaen en universidades, ¿no? Como el de Colima, la Universidad de Colima, y aquí y en Veracruz, pues el Pico de Orizaba, que es monitoreado por el Centro de Ciencias de la Tierra, justamente. Entonces, pues muchas veces las dificultades son grandes, pero bueno, los esfuerzos se realizan, ¿no? Se hacen. Claro. Siempre podría haber mejor infraestructura, podría haber mejores recursos o más recursos, pero sí hay información, ¿no? Producimos información al respecto. Perfecto, muy bien. Esa es una buena noticia. Bueno, y por último, la última pregunta que comentábamos también antes de entrar a la transmisión es ¿qué pasaría en el caso, por ejemplo, de La Palma, que es un volcán en una isla cercana al mar? ¿Qué pasaría si esta lava entra en contacto con el mar? ¿Habría como efectos importantes para la vida marina? Bueno. Sí, de hecho, las lavas de La Palma entraron en contacto con el mar. Creo que al principio de la erupción era uno de los miedos de, bueno, ¿qué va a pasar cuando entra en contacto con el mar? Y es que el principal efecto, lo que ocurre es que cuando estas lavas, estos flujos de lava se ven espectaculares y que se forman los ríos rojos y que se van moviendo, en realidad no son tan peligrosos
porque a pesar de que destruyen todo a su paso, pero bueno, no van a velocidades exageradas, ¿no? No van a velocidades muy lentas de una decena tal vez de metros por segundo. Entonces, pues dan tiempo suficiente para evacuar a la población, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasa cuando entra en contacto con el mar? El problema es que cuando esta lava caliente a 1000 grados centígrados de repente entra en contacto con el mar salino, se produce una reacción química inmediata que lo que hace es que esta lava se rompa en pedacitos muy pequeños, en material muy fino, revienta y lo que era una erupción relativamente tranquila, pues de repente ya se convierte en una explosión en el mar, ¿no? Y con pedacitos, forma cenizas y se forman unas esquirlas que son bastante puntiagudas de vidrio volcánico, se llama, que es cuando el magma se enfría de manera espontánea, rápida, que es lo que pasa cuando esta lava entra en contacto con el mar. Se solidifica de golpe, de manera espontánea, y se rompe en pedacitos. Y bueno, estos pedacitos, todo este material contiene muchos químicos. Creo que sobre todo ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, entonces son bastante nocivos porque se forma una nube en el mar y esta nube se desplaza hacia las poblaciones y pues puede ser mortal respirarla, ¿no? Okay. Y bueno, en el caso del ecosistema marino, sí, claro, una vez que las lavas llegan al mar, y bueno, aparte de este efecto explosivo que se produce en contacto con el agua por el cambio de temperatura, por la temperatura tan contrastante, después otro de los efectos es que muchas partes de esta lava se enfrían, se van al fondo del mar o a donde están cayendo en esa parte de la isla, se solidifican de inmediato y pues básicamente es como si regáramos cemento en esa parte de la isla, ¿no? Del mar. Entonces, si había un ecosistema, si había un arrecife, por ejemplo, pues lo estamos destruyendo, ¿no? Sí, totalmente. Ok, pues muchas gracias por compartirnos toda esta información. La verdad es que hay muchas cosas que tememos, como decía en la introducción, pero que no terminamos de comprender muchas veces, ¿no? Tal vez porque la información no está tan a la mano. Entonces, le agradezco mucho que nos haya traído esta información. No sé si quiera dar algún comentario para concluir. Pues nada, que bueno, si quieren saber más acerca de volcanes y quieren contactarme o, no sé, aprender más acerca de volcanes, pues sí, pueden contactarme en la página del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Ahí estoy yo, estamos, bueno, todos los investigadores, ¿no? Que hacemos todos temas de este tipo, cambio climático, muchas cosas. Entonces, si alguien quiere saber más de volcanes, pues adelante, ¿no? Me puede contactar. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias, doctor Rafael. Esperemos que lo tengamos por aquí. Este es, ya sabe, su programa. Estamos abiertos a cualquier otro tema. También si nos quiere mandar a sus estudiantes, como platicábamos en un principio, pues estamos para servirle. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de nuevo y bueno, gracias. Bueno, pues esa fue nuestra sección de entrevista. Esperamos que les haya gustado y que esta información sea útil para ustedes y para sus conocidos. A continuación, pasaremos con nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia. Esta vez es el turno de Rocío Elizabeth Rivera Guzmán, de la Maestría Internacional en Salud, Arte y Comunidad de la Universidad Veracruzana. Recuerden que en esta sección de divulgación de la ciencia, los estudiantes nos cuentan sobre su tema de investigación en tan solo 1 minuto. Así que vamos a ver qué sorpresa nos preparó. Hola, mi nombre es Elizabeth Rivera, soy alumna de la Maestría Internacional en Salud, Arte y Comunidad de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. El título de mi investigación Acción Participativa es Narrativas textiles de la autonomía emocional, bordando un acompañamiento entre mujeres. Esta propuesta se lleva a cabo en el Centro Comunitario de Tradiciones y Oficios de Chiltoyac, en donde tenemos un círculo de bordado y acompañamiento emocional para mujeres llamado 7 Flores. En él compartimos nuestras experiencias emocionales adversas y también narramos y relatamos cómo hemos hecho para atravesar el confinamiento y la pandemia desde una perspectiva colectiva de la salud mental, no solo individual, en la cual nos acompañamos y tratamos de sanar y salir adelante juntas. Gracias. Pues muchas gracias a Rocío Elizabeth Rivera Guzmán de la Maestría Internacional en Salud,
Arte y Comunidad de la Universidad Veracruzana. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Esperemos que el programa del día de hoy haya sido de su agrado, que lo puedan compartir con otras personas para que esta información pues llegue a más y que creamos una comunidad bastante informada. También les recordamos que pueden enviar, si son estudiantes de la UV, pueden enviar su tema de tesis o su propuesta para la sección de Te Cuento Mi Ciencia. ¿Cómo funciona esta sección? Bueno, nos puedes contar en tan solo 1 minuto sobre tu trabajo de investigación y estas cápsulas que se transmiten a través de este programa van a estar siendo compartidas en las redes sociales de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, que están aquí abajito. Te invitamos a seguirlas y el autor o la autora de la cápsula que se comparta la mayor cantidad de veces será acreedor de un obsequio no monetario por parte de la Dirección de Comunicación de la Ciencia y también tendrá la oportunidad de ser invitado especial en este programa para platicar un poco más a detalle sobre su tema de investigación. Justamente el siguiente programa, el siguiente sábado, vamos a tener a la ganadora de esta sección de Te Cuento Mi Ciencia. Así que no se lo pierdan. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Alexa Mendoza. Me dio mucho gusto pasar con ustedes otra tarde del sábado y nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde en un programa más de ¿Qué te cuento? Hasta luego.